Buenas tardes, hermanos, hermanas, un nuevo día para estudiar las Escrituras y, como siempre, estamos en el Evangelio de Lucas y vamos a tocar un tema que considero duro, pero a la vez interesante. Interesante para nuestra vida espiritual y para calibrar y realmente cuál es nuestro comportamiento y nuestros sentimientos en la vida de la Iglesia. Estamos ahora ya en el capítulo 9 de Lucas y vamos a adentrarnos en los versículos del 46 en adelante. El texto nos dice lo siguiente, dice: entonces comenzaron a discutir, los discípulos evidentemente, sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, que se dio cuenta de lo que estaban pensando, tomó a un niño, lo puso a su lado y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos vosotros es el más importante. El texto que estamos viendo, que estamos considerando, es tremendamente asombroso. Porque de nuevo parece que los discípulos del Señor no habían entendido nada. Lo afirmo, no habían entendido nada. Discuten quién de ellos era el mayor, el más importante, el primero, el principal. Y no es el único lugar donde se produce una discusión semejante. En Lucas, en el capítulo 22, versículo 24, surge este problema y precisamente en medio de la cercana muerte de Jesús. Era una pelea, en el fondo, por la herencia en el liderazgo de los discípulos cuando Jesús no estuviera. Tremendo. En Mateo 20:20, si queréis comprobarlo, tenemos que es precisamente la madre de los hijos de Zebedeo que intenta interceder por sus hijos y le propone a Jesús que los ponga como líderes. En el fondo, y vamos a ser sinceros, es el intento del liderazgo familiar. Busca el liderazgo de su familia en un grupo de discípulos. Cosa que, si somos sinceros, nos damos cuenta que forma parte de la propia naturaleza del ser humano. Y también, curiosamente, en ambos casos, se produce a las puertas de la pasión y de la muerte de Jesús. Esta misma narración aparece en Marcos 10:35. Y en este caso no es la madre, sino Jacobo y Juan, sus hijos, quienes toman la iniciativa. Y en este caso apuntan que provocan los celos de los demás discípulos. ¿Os podéis imaginar lo que sucede en esa situación? ¿Qué violencia interna debía de haber? ¿Qué situación tan fuera de lugar? Y más con las enseñanzas de Jesús. La verdad es que los discípulos tenían preocupaciones. Y una de ellas era, curiosamente, el tema de su grandeza, de qué importancia tenían ellos en medio del grupo. Aquí esto es para hacer un estudio psicológico del tema. Ellos querían ser líderes principales. Incluso pensaban que Jesús ya había elegido a uno de ellos.
¿Os acordáis? Pedro aparece como un posible líder de la Iglesia. Incluso sus ansias de poder se repite, por desgracia, en la vida de la Iglesia. Es el poder, es la tentación del poder. Y es posible que los celos también tuvieran algo que ver en todo esto. Jesús, en algunas ocasiones hemos de reconocer, va con Pedro, Juan y Santiago, como si estos tres eran los que más recibían o tenían más atención de Jesús. Eran sus amigos, aquellos íntimos. Y lo hizo, por ejemplo, como estos días anteriores, estudios anteriores hemos visto con la transfiguración. A mí, sinceramente, me impresiona. Porque Jesús había dicho en el versículo 44, escuchadme bien y no olvidéis esto, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y fijaos, automáticamente empieza la discusión sobre quién sería el principal. Por eso he dicho antes que precisamente aparece esta discusión cuando se dan cuenta de que Jesús iba a ser muerto, y entonces aparece esa sensación de liderazgo, de poder, de querer ser más que otros, cuando Jesús no estuviera. Y aquí el Señor, en el versículo 47, nos da una lección magistral. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Y en esto que tomó a un niño, lo puso a su lado, ni antes, ni delante, ni detrás, a su nivel, curioso el detalle, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante entre todos vosotros, ese es el más importante. ¿Qué lección nos da el Señor? Enseña que un niño, una criatura débil, dependiente, ignorante e ignorado, en muchas ocasiones, es el modelo de grandeza. Esto, ¿verdad?, que choca a nuestras estructuras mentales de una sociedad competitiva, la sociedad de la inmediatez, la sociedad en que se alaba y se proclama como algo grande el ser líder, ser poderoso, el tener, poseer, adquirir y ser más que otros. Pero Jesús les dice que si quieres ser grande, has de aprender del niño que él mismo tiene a su lado. Y repito el detalle, lo pone a su lado, ni delante ni detrás. Que si vivimos lejos de pensar en esto, en que realmente hay que ser como niños para estar junto al Señor y servirle, hemos de ir con cuidado, porque quizás estamos pensando en que el estatus social elevado es cuando realmente somos grandes. Y pensamos que siendo grandes somos útiles en el reino de Dios. Pero el Señor dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús nos enseña que en el reino de Dios hay un cambio radical de valores. Que el último vendrá a ser el primero, el principal, y que el menor, el más pequeño, resulta que es el más grande. Sí, de verdad es impresionante. Jesús señala a un niño. No señaló ni a Pedro, ni a Jacobo, ni a Juan, ni a ningún otro de los discípulos que discutían y se enfadaban porque la madre de los Zebedeo quería que sus hijos fueran los principales.
y se enfadan con aquellos que pretendían ser más que ellos. Hermanos y hermanas, este estudio de hoy nos está llamando a vivir a semejanza de Jesús. Más que imitar, más que hacer lo mismo como una marioneta, sino a vivir a semejanza de Jesús. Y Jesús nos enseñó a huir de la grandeza, del poder, para apreciar realmente a las personas humildes, aquellos que nosotros consideramos perdedores. Es extraordinario y a mí siempre me impresiona, y lo voy a volver a reafirmar, ese cambio, ese vuelco que hace Jesús de todos nuestros valores que tenemos como seres humanos y que se nos están inculcando en la sociedad. El principal, el poderoso, es el que tiene más, el que tiene más carácter, el que tiene más estudios, ¿por qué no decirlo? Aquel que sobresale en todo. Y va el Señor Jesús y nos dice, no. En el reino de Dios, esa persona no es la más importante. Las más importantes son los humildes, aquellos que consideramos nosotros los perdedores, los que les cuesta sobrevivir en un mundo competitivo, agresivo, egoísta, que solo mira por sí mismo. Aún más, fijaos lo que dice el versículo 48. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Lo hemos leído antes. Y dice, porque es un motivo, el más insignificante entre todos vosotros, ese es el más importante. Señor, haznos entender esto. Haznos comprender que el más insignificante es el más importante para ti. Porque si despreciamos a la gente humilde, despreciamos a Jesús. Si buscamos grandezas, nos alejamos precisamente de todo lo que nos está enseñando Jesús, no solo de palabra, sino en gestos, en actitudes. Y aunque, para decir algo real, la humildad es importante y el dar preferencia a los otros en la fe ha sido a menudo ridiculizado, incluso entre los mismos creyentes. Nos gusta a veces menospreciar a los demás. Nos gusta ser fotografiados, y lo digo de corazón, que hay muchos líderes que les gusta ser fotografiados. ¿A quién no? Con el político de turno. Ser visto con gente influyente. Hacerse amigo de aquellos que tienen poder. Claro, la excusa siempre está, no, es que así podemos tener influencia, es que así pues nos concederán cosas que si no tenemos esas amistades no nos la van a conceder. No les falta razón. Pero ¿por qué Jesús entonces está diciendo? ¿Por qué está diciendo que el más insignificado entre todos nosotros, ese es el más importante? ¿Por qué? ¿Lo dice porque le gusta? ¿Lo dice para quedar bonito? No. Lo dice por algo que incluso nosotros ahora, y yo te pregunto y me pregunto, ¿lo entendemos? Porque es romper radicalmente, dar un vuelco de 100 y pico de grados, 190 grados en nuestro esquema y en nuestros valores. Hemos de cambiar, hermanos y hermanas, nuestras prioridades para seguir de verdad al Señor. Claro, ahí está el problema.
necesita mucha oración. Necesitamos mucha oración. Necesitamos mucho escudriñar la Escritura. Necesitamos que esa palabra escrita entre en nuestro corazón y contracorriente romper la dinámica que tiene esta sociedad. Una sociedad que en el fondo fue la que condenó a muerte a Jesús. Una sociedad que lo rechazó totalmente. Una sociedad que lo está rechazando constantemente. El Dios dinero, el Dios poder, es algo tremendo. Y no estoy diciendo que tener dinero sea malo en sí mismo. El problema está en cómo usamos el dinero, cómo usamos el poder, cómo usamos nuestra influencia. Lo usamos para beneficiar y bendecir a aquellos que son más pequeños, o lo usamos para prosperar nosotros, para llegar a puntos y a lugares en que estemos muy encumbrados. Y curiosamente, el texto nos dice una reacción por parte de Juan. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de que es la familia de los Zebedeo los que querían tener la influencia en el grupo? Por desgracia, eso también se produce en las iglesias. Iglesias en que el poder de una familia coacciona, coarta el buen desarrollo del Evangelio. Lo digo, lo siento, pero es que mi experiencia pastoral así me lo demuestra. Iglesias familiares en que una familia hace y deshace según su propio interés y según su propia influencia, menospreciando a aquellos que realmente no tienen nada, que son pequeños. El Señor sabe por qué lo permite. Pero fijaos, vuelvo a decir, en el versículo 59, entonces respondió Juan, repito, uno de ellos, de los hijos de Zebedeo, dice: Maestro, fijaos, como hay un aspecto tremendo también aquí, enraizado en el deseo de poder. Dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios, y lo hacía en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. ¿Qué expresión tan actual, ¿verdad? Qué expresión tan dura. Se lo hemos prohibido porque en tu nombre está haciendo cosas y además no está con nosotros, no es de los nuestros. Ellos no habían entendido nada, incluso no habían logrado expulsar los demonios. ¿Acordáis cuando hablábamos sobre la transfiguración, que cuando baja Jesús se encuentra con que sus discípulos no habían sido incapaces de expulsar y curar a un epiléptico? ¿Os acordáis? Y el Señor dice: ¿hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer para que entendáis? Bueno, pues fijaos, ellos mismos no lo habían logrado antes, pero ahora resulta que hay un grupo que no es de ellos y sí lo hacen. Y lo hacen en nombre de Jesús, como si nosotros tuviéramos, y lo digo de corazón, la exclusividad del nombre de Jesús. Como si nosotros fuéramos los únicos a quien el Señor bendice. Hermanos, hay millones y millones y miles de creyentes y de iglesias bendecidas por el Señor y no son de los nuestros. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no hay que olvidarlo, porque los caminos del Señor son extraordinariamente magníficos y Él actúa cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. Y la reacción de ellos es muy humano. Esto no puede ser.
Unos extraños nos adelantan a Jesús y su enseñanza y su reino. Lo tengo que repetir, no podemos limitarlo a nuestros criterios, como si la verdad fuera exclusivamente nuestra, o nosotros solo somos los que tenemos derecho a predicar, a dar testimonio, a anunciar el Evangelio. Mirad, os lo voy a decir con toda claridad y espero que se me entienda. Jesús no es exclusivo nuestro. Jesús es de la humanidad, incluso de aquel que no cree, porque puede acercarse a Jesús y dar su visión de Jesús, y nosotros esperamos que sea el Señor que toque su corazón. Pero no es exclusivo nuestro, ¿eh? No seamos como los hijos de los Zebedeo, que querían el primer lugar. Por eso, tengo que afirmar algo que creo es cierto. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo es libre. Que el Evangelio es estar con Jesús, no con nosotros mismos, ni con una iglesia, ni siguiendo a un líder. El Evangelio es vivir a Jesús, no según nosotros queremos vivirlo. Si estamos con Jesús, que es lo principal, el Evangelio se va a mostrar de muchas formas y se va a vivir en el amor, y en un amor manifestado de diferente manera que nosotros, por ejemplo, podemos manifestarlo. Por eso lo esencial, lo principal que debemos de tener en claro es que es estar con Jesús y no con nosotros mismos. Se lo hemos prohibido. Y va Jesús y dice, no se lo prohibáis, porque el que no está con nosotros, está con nosotros. Porque aunque no pertenezca al mismo grupo, aunque no pertenezca a la misma asociación, ni a la misma institución, que esta me duele esta palabra, si está con Jesús, es lo importante, porque va a dar testimonio auténtico de Jesús. Hermanos y hermanas, hoy es una lección difícil de aprender, pero que creo y deseo que nos haga meditar mucho y que nos haga poner delante del Señor pidiéndole que nos ayude, porque además de difícil de aprender, es más aún difícil de vivir. ¿Cuándo, pregunto yo, cuándo cambiará la Iglesia? ¿Cuándo viviremos el Evangelio? ¿Sabéis cuándo? Cuando seamos como niños, sin pretensiones, sino dejándonos guiar y llevar por el Espíritu de Dios, que es quien realmente tiene el poder para transformar nuestras vidas. Magnífica lección hoy la del Evangelio de Lucas. Magnífica lección. Seguiremos el próximo sábado, ya con el versículo 51, porque hay una reacción también curiosa e importante de los discípulos. Aquellos discípulos no aprendían. Pidamos al Señor que nosotros podamos aprender lo que Él nos quiere enseñar.